Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Zafiro, tu podcast de Planeta Azul, un espacio creado para la reflexión y el autoconocimiento y así lograr nuestra mejor versión. Yo soy Ale Domínguez y te invito a que nos acompañes en cada nuevo episodio de Zafiro. El día de hoy hablaremos de el ritmo, la quinta ley universal de el Kybalión. Esta ley o principio del Kybalión nos dice: todo fluye y refluye, todo asciende y desciende. La oscilación pendular se manifiesta en todas las cosas. La medida de movimiento hacia la derecha es la misma que la de la oscilación a la izquierda. El ritmo es la compensación. Quinto gran principio hermético, el principio del ritmo. Este encierra la verdad de que todo se manifiesta en una oscilación medida. Movimiento de ida y vuelta, un flujo y un reflujo, un movimiento semejante al del péndulo, una marea con su sube y baja, manifestándose siempre entre los dos polos y entre los planos físico, mental y espiritual. El principio del ritmo está estrechamente relacionado con el principio de polaridad, descrito ya en el capítulo anterior. El ritmo se manifiesta entre dos polos ya establecidos por el principio de polaridad. Esto significa que la oscilación rítmica vaya hasta los extremos de cada polo, pues esto sucede rarísimas veces. Y seguido, en realidad, es muy difícil establecer los opuestos polares extremos en la mayoría de los casos. La oscilación es siempre a un polo primero y después hacia el otro. Primero hay una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una elevación y una caída, manifestándose en todas las cosas y fenómenos del universo: soles, mundos, hombres, animales, vegetales, minerales, energías, fuerza, mente y materia, y hasta en el espíritu se manifiesta este principio. El principio se manifiesta en la creación y destrucción de los mundos, en la elevación y caída de las naciones, en la historia de la vida de todas las cosas y finalmente en los estados mentales del hombre. Empezando por las manifestaciones del espíritu, el todo se verá que siempre hay una emanación, seguida de una absorción. La respiración y la aspiración del Brahma, según dicen los brahmanes, los universos se crean, alcanzan el punto más bajo de materialidad y comienza la oscilación de vuelta. Los universos son creados, alcanzan su punto bajo extremo de materialidad y entonces comienzan su oscilación hacia arriba. Los soles brotan al ser y una vez alcanzada su cima de poder, el proceso de retrogresión comienza. Y tras crecer se convierten en masas muertas de materia, aguardando otro impulso que despierte lo nuevo y sus energías internas a la actividad, y a un nuevo ciclo de vida solar comienza. Y así es en todas las cosas. Los mundos nacen, crecen y mueren, solo para renacer. Y así es con todas las cosas del contorno y de la forma. Oscilan de la acción a la reacción, del nacimiento a la muerte, de la actividad a la inactividad y entonces de vuelta de nuevo. Así es con todas las cosas vivientes: nacen, crecen y mueren y renacen. Así es con todos los grandes movimientos, filosofías, credos, modas, gobiernos, naciones y todos los demás. Nacimientos, crecimientos, madurez, decadencia, muerte y entonces un nuevo nacimiento. La oscilación del péndulo está siempre en evidencia. La noche sigue al día y el día a la noche. El péndulo oscila de verano a invierno y entonces de vuelta de nuevo. Los corpúsculos, átomos, moléculas y todas las masas de materia oscilan alrededor del círculo de su naturaleza. No hay tal cosa como el reposo absoluto o la cesación del movimiento. Y todo movimiento participa del ritmo. El principio es de aplicación universal. Puede ser aplicado en cualquier interrogante o fenómeno de cualquiera de las muchas fases de la vida.
puede ser aplicado en todas y cada una de las actividades humanas. Hay siempre la oscilación rítmica de un polo al otro. El péndulo universal está siempre en moción. Las mareas de vida fluyen dentro y fuera, de acuerdo con esta ley. El principio del ritmo es bien entendido por la ciencia moderna y considerado una ley universal cuando se aplica a cosas materiales. Los hermetistas llevan el principio mucho más lejos y saben que sus manifestaciones e influencia se extienden a las actividades mentales del hombre y que da cuenta de la desconcertante sucesión de humores, sentimientos y otros cambios fastidiosos que advertimos en nosotros mismos. Pero los hermetistas, estudiando las operaciones de este principio, han aprendido a escapar de alguna de sus actividades por transmutación. El maestro hermético o el estudiante avanzado se polariza en el polo deseado y por un proceso semejante a rehusarse a participar de la oscilación hacia atrás o, si prefiere, una negación de su influencia sobre él, se mantiene firme en su posición polarizada y permite que el péndulo mental oscile hacia atrás a lo largo del plano inconsciente. Todos los individuos que han alcanzado algún grado de automaestría realizan esto, más o menos sin saberlo, y rehusándose a permitir que sus humores y estados mentales negativos les afecten. Aplican la ley de neutralización. El maestro lleva esto a un grado mucho mayor de eficiencia y por el uso de su voluntad alcanza un grado de equilibrio y firmeza mental casi imposible de creer por parte de estos que permiten ser oscilados hacia atrás y hacia adelante por el péndulo mental de los humores y de sus sentimientos. Descubrieron hace mucho que, mientras que el principio del ritmo era invariable y siempre en evidencia en los fenómenos mentales, había sin embargo dos planos de su manifestación hasta donde están concernidos los fenómenos mentales, y que había dos planos generales de conciencia, el inferior y el superior, la comprensión de cuyo hecho les capacitó a elevarse al plano superior y escapar así de la oscilación del péndulo rítmico que se manifestaba en el plano inferior. En otras palabras, la oscilación del péndulo ocurría en el plano inconsciente y la conciencia no era afectada. El maestro lleva esto a un grado mucho mayor de eficiencia y por el uso de su voluntad alcanza un grado de equilibrio y firmeza mental casi imposible de creer por parte de esos que permiten ser oscilados hacia atrás y hacia adelante por el péndulo mental de los humores y sentimientos. Descubrieron hace mucho que, mientras que el principio del ritmo era invariable y siempre en evidencia en los fenómenos mentales, había sin embargo dos planos de su manifestación donde están concernidos los fenómenos mentales y que había dos planos generales de conciencia, el inferior y el superior, la comprensión de cuyo hecho les capacitó a elevarse al plano superior y escapar así de la oscilación del péndulo rítmico que se manifestaba en el plano inferior. En otras palabras, la oscilación del péndulo ocurría en el plano inconsciente y la conciencia no era afectada. A esta la llamaron la ley de neutralización. Sus operaciones conscientes y la elevación del ego por encima de las vibraciones del plano inconsciente de actividad mental, de modo que la oscilación negativa del péndulo no se manifiesta en la conciencia y por consiguiente no son afectados. Es similar a elevarse por encima de una cosa y dejarla pasar por debajo tuyo. El principio del ritmo. Todo fluye afuera y dentro. Todo tiene sus mareas. Todas las cosas suben y bajan. Podemos aprender con este principio que todo está en constante movimiento. Existe un patrón para los cambios que experimentamos día a día. Todo pasa por ciclos que van desde el nacimiento hasta la muerte y luego el renacimiento.
Este principio hace hincapié en que nada es permanente, ya sea bueno o malo. Todo lo que se tiene es el momento presente y debes sumergirte en él completamente para aprender y experimentar todo lo que puedas. El principio del ritmo va unido al principio de polaridad. Siempre que hay una acción, habrá una reacción, un avance, un retroceso, una ascensión, un descenso. Y así la ley rige para todo: soles, mundos, animales, mente, energía y materia. Esto se manifiesta en la creación como en la destrucción de los mundos, en el progreso como en la decadencia de las naciones, en la vida y finalmente en los estados mentales del hombre. Nos indica que no importa qué tal mal esté tu vida, todo puede mejorar, todo fluye y refluye. No siempre podemos ganar ni perder, porque debe existir un balance, pues todo perdura. Al contrario, todo cambia, todo vibra, todo fluye y refluye. Este principio sería equivalente al concepto del flujo del ki en el taoísmo o el prana en el hinduismo y en otras religiones. Los estados mentales del hombre son también un verdadero péndulo debido a este principio. De ahí nuestros continuos cambios anímicos y emocionales. Los hermetistas están convencidos de que la ley universal del ritmo es la más importante de todas, ya que de manera inmutable no puede evitarse. Afecta sosteniblemente el estado de todo lo creado, sea manifestado o no manifestado. Sin embargo, los efectos de este implacable principio puede ser evitado mediante el conocimiento y el empleo de los siguientes métodos. 1. Ley mental de neutralización del principio del ritmo. Como dijimos antes, los efectos de este principio no se pueden evitar, pero sí es posible aplicar acciones que permiten usarlo en lugar de ser usados por él mismo. Fundamentalmente, estas acciones se basan en la polarización adecuada, cosa que los maestros herméticos realizan sin problema. Todos podemos hacerlo, aunque comporta un estudio y una comprensión profunda de su funcionamiento. Esto permite a los estudiosos herméticos avanzar y eludir el movimiento pendular mediante la firmeza mental que le proporciona su conocimiento, a diferencia de la inmensa mayoría de la gente que sigue sufriendo a causa de este movimiento oscilatorio que domina sus vidas. El conocimiento de los métodos de neutralización mental del principio del ritmo y del principio de polaridad constituye la base más importante de la filosofía hermética. Concluimos pues que la neutralización de los efectos de esta ley universal del ritmo es posible mediante acciones que sitúan al individuo en el grado adecuado de dirección al polo positivo de un concepto cualquiera que sea. Sirva como ejemplo, se me ocurre a bote pronto, el frasco de agua que siempre decimos. Y lo vemos medio vacío o lo vemos medio lleno. O en las relaciones amorosas, debido a tirarse a la piscina cuando algo no sale bien, aún sin saber que hay agua y que produce un movimiento pendular indeseable. Conocida la causa, es fácil deducir la polarización en un grado determinante y el análisis previo de la situación antes de tirarse a la piscina se puede hacer y evitar los efectos que produce siempre en la misma. La transmutación mental como método de neutralización de los efectos del principio del ritmo son muy importantes. La ciencia moderna reconoce el principio del ritmo y lo considera de aplicación universal por lo que respecta a la materia. Los herméticos, sin embargo, saben a ciencia cierta que sus manifestaciones abarcan también las actividades mentales del hombre, haciéndose evidente en los cambios fuertes que notamos en nosotros mismos. Tanto es así que descubrimos la manera de sustraer a dichos efectos mediante la transmutación. Asimismo,
descubrimos que existen dos planos generales de conciencia, el inferior y el superior, donde se dan los fenómenos producto del ritmo. Esto es, que permite capacitarnos al plano superior, eludiendo así la oscilación del péndulo rítmico al plano inferior. El principio del ritmo se da inevitablemente, como ya sabemos, pero es posible eludir sus efectos mediante la elevación vibracional y, por hacerlo más gráfico, el péndulo pase por debajo de nosotros. Dicho de otra manera, la oscilación se produce en el plano inconsciente y la conciencia no queda por tanto afectada. A esta ley la denominaron ley de la neutralización. 2. Funcionamiento de la ley de neutralización. Su funcionamiento consiste en elevar el ego sobre las vibraciones del plano inconsciente de la actividad mental, de manera que la actividad del péndulo no se manifieste en la conciencia y permanezca ésta sin daño. El estudioso hermético avanzado se polariza a sí mismo en el polo requerido y negando o rehusando la influencia del péndulo rítmico sobre él. Se mantiene firme en su posición, en su grado polarizado, permitiendo que se produzca la oscilación pendular negativa en el plano inconsciente. El maestro o adepto muy avanzado consigue una firmeza mental que le permite eludir totalmente cualquier oscilación negativa, manteniéndose a voluntad en el grado adecuado de polarización. Así pues, si se comprende el funcionamiento de este principio oscilatorio, se obtendrán las claves para dominar los efectos del mismo, pudiéndose conocer uno a sí mismo mucho mejor. 3. Efectos de la ley universal del ritmo del Kybalión en la vida cotidiana. Todo ser humano ha adquirido, en mayor o menor medida, dominio de sí mismo. Lleva a cabo esta neutralización de manera más o menos consciente, impidiendo que sus estados mentales negativos le afecten. Pero resulta difícil conseguir este dominio, ya que se requiere de la práctica adecuada y la integración del mismo en la conciencia del plano mental humano. Lo habitual es que repetidamente nos vemos arrastrados por el péndulo en oscilaciones constantes hacia uno y otro polo, sin poder hacer nada para remediarla, debido al desconocimiento de la ley de neutralización, y aún más de cómo realizar la transmutación mental necesaria para elevarse al plano superior de conciencia. Si reflexionamos un poco alrededor de esto, fácilmente nos daremos cuenta de lo esclavos que somos continuamente de nuestros estados de ánimo, sentimientos y emociones, del poco dominio que tenemos sobre nosotros mismos. Recordando con un poco de atención sobre el hecho, veremos cuánto nos ha afectado esas oscilaciones en nuestra vida, como por ejemplo, a un periodo de entusiasmo ha precedido o ha sucedido un periodo de depresión. En igual medida tenemos periodos de valor que van seguidos de los mismos periodos de desaliento y miedo, sin sospechar ni por un momento cuál es la causa de este fenómeno. 4. Particularidades del principio del ritmo de la ley de compensación. Para explicar este punto puede asimilarse a un contrabalanceo o equilibrio a esto que se refiere el Kybalión cuando afirma: la medida de la oscilación hacia la derecha es la misma de la oscilación hacia la izquierda. Esta compensación se produce precisamente por el regreso del péndulo en dirección contraria a la que seguía cuando comenzó su regreso y de igual medida. Dicho de manera más entendible, si tienes una temporada de penalidades en tu trabajo, seguidamente se dará una temporada de igual medida en la que la abundancia será la protagonista del mismo para compensar el periodo negativo. La ley de compensación desempeña una parte esencial en la vida de los seres humanos, ya que uno paga el precio de lo que tiene o le falta.
Si se posee una cosa o falta otra, y si se produce el equilibrio de la balanza, todo tiene sus lados agradables y desagradables, negativos y positivos. 5. Todo tiene un precio a pagar. Las cosas que uno tiene siempre las paga con las que pierde. Así sucede con todo en la vida. Pero demos cuenta de que esto es maravilloso porque trae el conocimiento y la comprensión de la ley de compensación, donde se esconde una sensación plena de paz y aceptación de la realidad, sin quejas, sin lamentaciones, por haber perdido o tener algo. Si se gana algo, se pierde otro algo. Si se pierde, se gana en otra ocasión. Esta máxima llega hasta los estados mentales del hombre. Por eso sufrimos y gozamos de igual medida. Obsérvese que un hombre es capaz de sufrir en un alto grado, igual que también es capaz de gozar en el idéntico grado. En modo contrario, un ser humano que puede gozar poco tampoco sentirá dolor mental en mayor medida que el que goza. La regla es que la capacidad para el goce y el dolor está equilibrada en cada individuo. 6. El tema del dolor. La filosofía hermética sostiene la opinión de que antes de poder gozar de cierto grado de placer es necesario haber experimentado la oscilación en sentido contrario, es decir, en el sufrimiento. A la oscilación hacia el placer no le sigue otra en sentido inverso y hacia el dolor, sino que al contrario, la experimentación de una oscilación pendular hacia el placer es consecuencia y posterior a otra ya producida en el dolor, en esta vida o en encarnaciones anteriores. Esta afirmación significa que según la operativa de la ley del ritmo, primero se pasa mal para pasar después a la compensación placentera en igual medida, respetando así el sentido oscilatorio. La filosofía hermética considera la vida de un individuo como única, siendo las diferentes encarnaciones parte de ella. Esta aseveración da sentido a la ley del ritmo del Kybalión en su totalidad, considerando sus efectos oscilatorios como componentes de toda la existencia de cualquier cosa creada. Esto implica muchos iones, como ya los hemos podido deducir. Pero la gran magia y maravilla de esta ley está en conocerla y evitar sus efectos en el dolor, elevando la conciencia tal y como ya lo hemos mencionado. Recordemos entonces que el mecanismo del principio del ritmo del Kybalión, la quinta ley universal o principio, es inevitable. No podemos sustraernos a su operación, pero podemos eludir sus efectos con la polarización adecuada en el plano superior de conciencia. Tengamos en cuenta también que, por compensación y equilibrio, la ley del ritmo siempre opera de igual medida y no tiene ni plazos, ni longitudes, ni tiempos desiguales. Una oscilación corta le sigue otra corta en sentido contrario. A una larga, de igual manera. Eso concluye en que puede darse oscilaciones pendulares de ida y vuelta de un día, un mes, un año, decenas de años o toda una vida para que oscile este péndulo. A veces incluso varias vidas son necesarias para que se produzca la oscilación pendular según el tema del que se trate. Yo soy Ale Domínguez y te invito a que nos acompañes en nuestro siguiente episodio de Zafiro, en Planeta Azul. Sígueme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram y en mi programa PIP 40 Parada Obligada a través de innovandomedios.tv. Y para alguna sesión holística, contáctame vía inbox. Recuerda sonreír, porque tu sonrisa cambia el mundo. Adiós.